Muy buenas noches, bienvenidos al curso de Java. Esta es la clase número 3. En esta clase veremos primero cómo acceder en el CMD. Al CMD podemos acceder para los que tienen Windows aplastando el Windows y la tecla R. Y después les aparece esta consola de ejecutar y pueden aceptar. O si no, pueden buscar en el buscador mismo, pueden ponerle aquí el buscador, ponen CMD. Ahí les aparece el símbolo del sistema y simplemente lo ejecutan. Eso es para ejecutar el CMD. Ya una vez dentro del CMD, como vamos a necesitar navegar entre carpetas para correr lo que son programas y todo, para navegar, simplemente, al menos a mí me aparece así, a ustedes les aparece como la carpeta principal que tengan, ya. Y para navegar entre las carpetas que tenemos, si no tenemos en la principal guardado, podemos buscar entre carpetas con el CD. Para retroceder en la carpeta, aquí me aparece en el C usuario de Dragon Zero, en la carpeta de Dragon Zero. Para retroceder en carpetas usamos el CD y dos puntos. Como pueden ver, así se va retrocediendo. Otra vez le ponemos y regresamos al C. Así pueden ir navegando, retrocediendo y para abrir carpetas iguales CD, espacio y la ubicación del archivo, el nombre de la carpeta, así. Ahora, ¿cómo cambiar de disco? A ver, antes, ¿alguien tiene alguna duda de cómo navegar entre carpetas? No, ninguna. Listo. En ese caso, sigamos. ¿Cómo abrir SMD? Todo. A ver, ¿cómo cambiar? Ahora vamos a ver cómo se cambia de disco. Podemos retroceder con el CD, pero no es necesario. Por ejemplo, en mi computador está fragmentado el disco. Tengo el disco C, el disco D de Zero, el E de David, F de Justin. Como pueden ver, aquí están las letras que definen qué disco es cada uno. Para cambiar de discos, simplemente insertamos el nombre del disco, por ejemplo el E, ponemos la E y los dos puntos. Damos Enter y como podemos ver, se cambia el repositorio, se cambia al disco E. Todito se cambia, va a ejecutar desde el disco E. Esto es debido a que si tenemos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo los programas guardados dentro de mi propio disco, que es David. Tengo aquí guardados los programas que hemos realizado y todo. Para eso no me permite navegar dentro del C, como si quisiera abrir todos los programas, ir y correr directo el programa. No me permite, dado que yo lo tengo en otro disco. Por eso a mí me toca cambiar de disco. Algunos si no tienen eso no hay necesidad, pero los que tengan pueden ir cambiando. A ver. Y esto es para cambiar de disco. A ver, solo colocamos la inicial, la letra del disco. Acá se ven, no es el nombre del disco, sino la letra con que la letra que representa el disco. Estas son las representaciones. Tengo el disco C, el disco D, el disco E y el disco F. Yo quiero pasarme al E, pongo la letra E, dos puntos y cambio al disco E. Así se puede ir cambiando de un disco al otro. Ahora, Ahora sí, vamos a lo principal. ¿Hasta ahí tienen alguien alguna pregunta, algo de cómo correr e ingresar al CMD, navegar entre carpetas o cómo cambiar de disco? ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, dígame cuál es la pregunta. Profe, es que hasta ahorita pude conectarme. Entonces no vi el principio, pero me da pena que usted retroceda porque le corto su clase. Entonces la pregunta del millón, ¿eso está grabado para ver el inicio? Sí, y no hay ningún problema, puedo igual explicarle nuevamente. La agradezco. Gracias, profe. Esto es para que todos podamos aprender, todos entendamos, y esto es algo que vamos a necesitar después. Vamos, primero para acceder al CMD. Para acceder al CMD para los que tienen Windows como yo, simplemente la tecla Windows R. Aparece esta consola en pantalla. En la esquina inferior acá aparece la consola y dice, escriba el nombre de la carpeta, simplemente le sale predeterminado CMD. Ponemos aceptar y se nos abre la consola. O si no, podemos ir al buscador que tenemos, buscamos CMD, aparece el símbolo del sistema. El símbolo del sistema es el CMD. Simplemente lo ejecutamos.
Cuando ejecutamos nos aparece así. Este es el CMD como nos aparece. Esto va a variar dependiendo cómo tengan en su computador. Ahora vamos a ver cómo navegar entre carpetas. A ver, hasta ahí. ¿Tiene alguna duda de cómo acceder al CMD? Por mi lado, correcto, profesor, todo muy claro, gracias. Listo. ¿Cómo navegar entre carpetas? Como vemos, a mí me aparece de esta forma, a ustedes les aparece cambiando el nombre, pero similar les va a aparecer. Como necesitamos, digamos que los archivos de los programas que hacemos no tenemos en esta carpeta de Dragon Zero, tenemos en otras. Necesitamos abrir diferentes carpetas. Para retroceder en carpetas, si esta carpeta no nos sirve, ponemos cd dos puntos. Esto nos permite retroceder carpetas. Es como que nos ubicáramos en el archivo users. Si ven aquí, se ve el user. Volvemos a poner cd dos puntos, retrocedemos otra vez a carpeta y nos ubicamos simplemente en el disco C. Esto nos sirve para poder cambiar si no queremos entrar a user, queremos entrar a otro tipo de carpetas. Podemos simplemente retroceder con cd dos puntos. Y esto también nos sirve después porque si usamos para abrir extensiones por un link en la carpeta que queramos ir con un link, con la extensión que tenga, ponemos cd espacio y el nombre de la extensión. Tenemos que copiar y pegar aquí la extensión, pero ponemos siempre cd y el espacio. Esto es para redireccionar a una carpeta. ¿Tienen alguna duda de eso? No todo claro. Listo. Listo. Esto es para navegar entre las carpetas. Ahora, por ejemplo, yo tengo mi disco fragmentado. ¿Qué quiere decir? Que no solo todo el espacio de almacenamiento que tenemos en el fragmentación de disco es todo el espacio de almacenamiento que tengamos en el disco se va a dividir. Por ejemplo, aquí tengo el disco C, el disco D, el disco E, el disco F. Podemos al disco C asignarle una cantidad de espacio, digamos 250 gigabytes, así, una cantidad de almacenamiento. Al disco D podemos asignar otra cantidad, al disco E otra cantidad y al disco F otra cantidad. Eso se hace al activar, se hace la desfragmentación entrando al BIOS y todo, pero eso no voy a indicar. Lo que quiero para los que tengan así, como al menos yo tengo así y tengo los programas de la clase todos guardados dentro de la carpeta David E. Entonces, si trato de correrlos desde el C, no me va a correr nunca. Por eso tengo que primero cambiar de disco. Ahora, para cambiar de disco para los que tengan así, simplemente ubicamos. Aquí ven entre los paréntesis que tienen una letra C, D, E y F. Ese es cómo se le reconoce al disco C, al disco D, disco E, disco F. Para cambiar de disco simplemente ubicamos la letra. Por ejemplo, quiero cambiarme el disco E al disco de David. Como lo representa la E, ponemos E, dos puntos, enter. Como pueden ver, aquí se cambia de disco. Eso nos permite navegar entre un disco y otro. Para los programas que tengamos, que queramos, por ejemplo, tengo en el Zero, en el Justin, otros. Para ir navegando entre esos programas tenemos que pasarnos primero a ese disco. Y para pasarnos al disco ubicamos la letra que lo caracteriza con dos puntos. Así nos cambiamos de discos. ¿Alguna duda? Sí, profe, esto yo oprimo Windows R y me sale es menú no opuesto, unas aplicaciones. ¿Me puede mostrar, por favor, si puede compartirle la pantalla? Ya le muestro. A ver, compartir. Se me fue. No, no compartí nada. No, todavía no está compartido. Es que se me borra cuando oprimo Windows R y le doy esto compartir, se me borra. Sí, mire. A ver, hagámoslo de otra manera. En ese caso tiene el buscador, ahí puede poner CMD. Ah, en el buscador. Sí, puede ubicar el CMD. Por eso le Pero pide, sí, sí si estoy compartiendo, no sé. no nos está compartiendo, No, digo, porque por eso les expliqué de ambas formas. Si tienen el Windows,
pueden usar la tecla Eh, Windows me R. aparece, profe, reproductor, un CD u otros medios automáticos. No me comparte pantalla, no le puedo ver de qué. Sí, sí, perfecto. Vamos a ver si compartir. No se me borra. Se me olvidó compartir, profe. Compartir. ¿Por qué no? No, Le profe. explico para compartir. A lo que señala aquí, ¿sí ve mi pantalla? Sí, señor. Aquí compartir le aparece tu pantalla completa, una ventana o varias ventanas, así. Pone su pantalla completa y ahí Por le eso, aparece un recuadro en el cual tiene que señalar primero la pantalla. por eso. Una vez señalado la pantalla, abajo compartir. Compartir ahora. Abajo dice compartir y cancelar. Pero primo compartir y no me hace nada. ¿En qué estoy fallando? Bueno, profe, no le interrumpo más la clase, tranquilo. Yo ahí ya me dio la idea que El por el buscador. buscador. Sí, Listo, compruébele tranquilo. primero, cosa de poder explicar. Los demás, si desean, pueden hacerlo de una vez. Sí se puede compartir varias pantallas. Eso es lo bueno del Meet. Puede compartir varias personas a la vez. Simplemente tiene que cambiar. Aquí como se ve en pantalla, simplemente se pone con el fijar para determinar qué pantalla es la que quiere ver como principal. Como pueden ver aquí se fija acá abajo. Eso es lo bueno del Meet. Puede compartir Oh, varias personas a la vez. ok. Por buscador, búsquele CMD. Ahí le aparece símbolo del sistema. Ah, ¿Sí le apareció? para Microsoft Big. Microsoft Big. Sí, Al buscar profe. CMD, Sí, pero aparecen varias opciones, ¿no? tiene que aparecerle así, con la consola negra. Así, símbolo de Sí, sistema, una consola negra. esa consola negrita. Así. Esa consola negra representa para que sea el símbolo del sistema. ¿Qué sistema operativo tiene? Me aparece, profe, símbolo del sistema, aplicación. Exacto, esa. Digo abrir, Sí, en abrir. porque aparece abrir, ejecutar como administrador, abrir ubicación de archivo, anclar a Sol- inicio, anclar a la barra de tareas. Solo abrir. Ahí sí se la abrió. Ahora ahí me apareció toda la pantalla negra. Símbolo Exacto. del sistema, C2. User del y la flechita de mayor. Listo. Ese es el símbolo del sistema, es CMD, que Ok. como muestra aquí, más o Ajá. menos así le aparecería. ¿Cierto? Sí, señor. Listo, ahí le aparece lo de user, User. carpeta. Ese Exacto. aparece, sí, señor. Si quieren navegar entre carpetas, usan para retroceder carpeta. Por ejemplo, aquí estamos dentro de C, dentro de la carpeta user y dentro de la carpeta de Dragon Zero. Si Sí. quieren retroceder, CD, dos puntos y retrocede carpeta. Y nos quedamos ubicados en la carpeta user. Retrocedemos otra vez y dentro del C. En cambio, para cambiar de disco, si es que tienen fragmentación de disco, si es que no tienen, no necesitan hacerlo. Si es que tienen la fragmentación como aquí, le cambian a E dos puntos. En mi caso, E dos puntos. Ustedes ubican la letra que corresponda a al disco que quieran cambiar. Con dos puntos, Enter y se cambia la carpeta. Al disco, disculpe. Se cambia el disco. ¿Alguna duda de eso? No sé yo. No. ¿Los demás tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien alguna duda? No. Listo. Entonces, continuemos. Esto era lo principal porque es la navegación para que podamos ir. Ahora sí, ¿cómo correr el programa? Cuando ya tenemos el programa hecho, ¿cómo lo corremos? Primero debemos ubicarnos en la carpeta que se encuentra el programa usando cd y luego la ubicación. Luego se escribe para compilar y ver que no tenga ningún error. Usamos la palabra javac, el nombre del programa seguido de .java. En cambio, para ejecutarlo, el Java simplemente es para ver, determinar si es que el programa tiene alguna falla, algún error.
Nos sale solo, tiene un error, tiene dos errores, así no nos sale específico dónde ni nada, pero nos aparece si es que posee algún error. Si no nos aparece, solo aparece en blanco, una línea en blanco, saltado, y después aparece de nuevo en donde está la carpeta que estamos ubicados. Ahora, para ejecutar, en cambio, usamos Java y después el nombre del archivo. Así, a ver. Esta es la ubicación de la carpeta. Como vemos, me encuentro en el E, por eso cambiamos de disco local, cambiamos a E, copiamos la extensión en la que se encuentra el archivo. Por ejemplo, el mío es este archivo, se encuentra en E, cursos compartidos, ya impartidos, Java ejercicios. Copiamos esta dirección. Ahora en el símbolo del sistema, como yo tengo que cambiar de disco, no es necesario borrar todo con CD, dos puntos. Simplemente desde donde nos aparece, ubicamos la letra, dos puntos y nos ubicamos ahí. Y una vez en el disco, ponemos CD el, y la extensión que copiamos. Como pueden ver, aquí es E, dos puntos, cursos impartidos, Java, ejercicios. La misma dirección que se encuentra acá. La ubicamos para posicionarnos en esta carpeta. Posicionamos en la carpeta ejercicios. Una vez estando dentro de esa carpeta, ahora para compilar, copiamos el nombre del archivo. Ejemplo 5.java, lo copiamos. Ubicados en esta carpeta, como pueden ver, aquí nos ubicamos. Este solo fue un enter dado de más. Aquí es donde estamos, en la carpeta de cursos impartidos, Java, ejercicios. El nombre del archivo para compilar y determinar que no tenga ningún error, ponemos la palabra JAVAC, el nombre de la carpeta, el nombre del archivo que es ejemplo 5, punto Java. Siempre recuerden que necesitamos para determinar que no tenga ningún error, JAVAC y el punto Java después del nombre del archivo. Así vamos a correr después. Si el archivo no posee ningún error, simplemente nos aparece así un espacio en blanco y vuelve a aparecer el E. Ahora en cambio, para correr el archivo, nos seguimos en la misma carpeta, ponemos solo Java, ya no Java, Java que es para compilar, Java es para ejecutar, solo Java y el nombre del archivo, ya no el punto Java, solo el Java y nombre del archivo. Como pueden ver, aquí se comienza a correr el programa. Y aquí ya nos permite que el usuario pueda ingresar variables. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta hasta ahí? No, ninguna, solo que si desde ahí podemos ingresar datos. Efectivamente, ahorita les estoy enseñando lo de la consola, es porque, como les indiqué antes en el Sublime Text, solamente corre el programa, pero con variables estáticas, no con variables, solo con estáticas, solo con valores estáticos, que no cambian en todo el programa. Pueden cambiar si le ponemos dentro del código, pero el usuario no puede ingresar nada. En cambio, desde el CMD, como ya tenemos instalado el JDK y ya lo adecuamos como para el Sublime Text, que ingresamos a configuraciones del sistema, todo eso, ese procedimiento ya hicimos, no tenemos que repetirlo, pero simplemente ingresamos al CMD y corremos. Aquí ya nos permite, como pueden ver, aquí nos ubicamos en la parte de abajo, es porque en el programa que está corriendo ya tiene para ingresar datos. Nos ubica en la parte de abajo, aquí ya podemos ir ingresando datos. El usuario puede ingresar datos, sumar, restar, multiplicar, dividir, ya puede escoger lo que quiere hacer y simplemente ejecuta. Ponemos el enter y ejecuta. Y es como un ejecutador. La diferencia es que tenemos que primero ingresar al símbolo del sistema, pero ya nos permite que el usuario ingrese datos. ¿Alguien alguna otra duda? Listo. Nadie ninguna duda. Entonces continuemos. Esto es para poder ejecutar y que el usuario pueda ingresar datos. Solo es para comprobar. Por lo general en las clases, para no tener que estar siempre habiendo el símbolo de sistema, vamos a hacer más con variables estáticas, pero para que puedan ir adaptándose los trabajos que sean enviados, van a tener que usar que el usuario ingrese las variables, cosa de poder ir ejecutando. Yo comprobaré si es que el programa sirve, cosa de determinar qué fallo tiene y poderles dar una retroalimentación y poder corregir los errores que les produzcan, cosa de que todos puedan
ejecutar bien los programas que realice. Listo. Ahora, en la clase anterior vimos lo que es el if, pero no lo definimos. ¿Qué es el if? Es una palabra reservada que se utiliza para definir una estructura de control de flujo condicional. Permite que el programa tome decisiones basadas en una condición booleana. ¿Qué es la condición booleana? Es decir, que retorna un valor de true o false, verdadero o falso. Si true, se ejecuta lo que está dentro del if. False, sale del if. La sintaxis básica del if en Java es la siguiente. If, pero es en minúsculas todo. If, entre paréntesis, la condición que queremos comprobar. Si la condición se cumple, entra a todo lo que esté dentro del if. Se ejecuta todo el código dentro del if. Si no se cumple, simplemente sale y pasa a lo siguiente. En esta estructura condición se les llama estructuras de condiciones dado que simplemente comprueba, como es booleano, una condición, comprueba que sea verdadera o falsa. Por eso es una estructura de condiciones, al comprobar que sea verdadera o falsa, se cumple o no se cumple. Es una expresión que devuelve un valor booleano. Si esta condición es verdadera, el código dentro del bloque de llaves se ejecutará. Todo lo que esté dentro del if va a ser ejecutado. En cambio, si la condición es falsa, el código dentro del bloque no se ejecuta y simplemente sale del if. Pasa a lo siguiente. Aparte del if, también se puede usar otras palabras claves reservadas junto a él para crear estructuras de control de flujo más complejas, como el else y el else if. Para el else simplemente es el if, la condición que tiene que cumplirse. Si no cumple esta condición, en ese caso, si la condición es falsa, el código dentro del bloque else será ejecutado. Es decir, si aquí la condición no se cumplió, sale. Todo lo que, para todo lo que no se haya cumplido, entra dentro del else. Si no se cumple esto, siempre va a entrar primero al else antes de continuar con el demás código. Se ejecuta lo que esté dentro del else. En cambio, si se cumple, se ejecuta lo del if y el else no. En este caso, si se cumple la condición, se ejecuta todo lo de dentro del if. Si no se, y el else no se ejecutaría. En cambio, si no se cumple, el if no se ejecuta y el else pasa a ejecutarse. Ahora, con el else if, primero tenemos el if, la condición. Si no se cumple, pasamos a un else, que es si no pasa esto. En cambio, con el else if, tenemos ubicando otra condición. Si no se cumple esta condición, verificamos que se cumpla esta condición. Si esta condición se cumple, entra aquí. Si no se cumple ni la primera condición ni la segunda condición, recién estaría entrando al else. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, listo. Entonces pasemos a lo siguiente. Ya, el if vimos la clase anterior. En esta clase nos concentraremos también en el switch. ¿Qué es el switch? También es una palabra clave reservada que se utiliza para crear una estructura de control de flujo condicional que permite ejecutar diferentes bloques de código en función del valor de una expresión. La sintaxis del switch es esta. Ubicamos la palabra reservada switch. Entre paréntesis ponemos qué expresión, qué variable es la que vamos a comprobar. Digamos que nuestra variable que el usuario ingresa el usuario tiene un menú de opciones. Quiere sumar, restar, multiplicar y dividir. La variable que contiene que seleccionó el usuario se llama opción. En vez de expresión, ubicamos el switch dentro del paréntesis opción. Abrimos las llaves y todo aquí se ubica, va a determinar. Ubicamos la palabra case valor 1. ¿Qué es el valor 1? Por ejemplo, tiene lo de opción, es una variable de tipo string y va a determinar suma, resta, multiplicación. Case, el valor 1 va a ser lo que queremos validar si es suma. Ubicamos en vez de valor 1, suma. Y siempre tenemos que, con dos puntos, y después tenemos que obligatoriamente cerrar. Como cerramos con el break, punto y coma. Punto y coma. Con el case abrimos, ponemos la variable con lo que queremos comprobar que la variable sea igual, dos puntos, el break, punto y coma. Si no se cumple lo de suma, si es resta, case, la variable resta, dos puntos y cerramos con el break.
Y si no se cumple ni la primera opción ni la segunda opción, todo lo demás entra default. Siempre tenemos que tener un default, es obligatorio. El default se ubica con dos puntos y ubicamos aquí el código. En estos espacios siempre va a ser el código que queremos ejecutar. Y siempre no se olviden de cerrar el switch con las llaves. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Ya, a ver, validamos que el usuario, digamos, el usuario, a ver, vamos mejor al código, les muestro el código, listo. Aquí, como pueden ver, la estructura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí al usuario le aparece en pantalla. ¿Qué desea hacer? Sumar, restar, multiplicar, dividir. El usuario lo ingresa y dentro del switch ubicamos el switch. Entre paréntesis, ubicamos la variable que está conteniendo lo que el usuario quiere, la variable O. Abrimos las llaves y aquí vamos a escribir. La variable O, como determinamos aquí, es string. En ese caso ponemos case. Al ser un string, le ubicamos con dos comillas. ¿Qué es lo que tenemos que comparar si quiere hacer? Sumar. Vamos a comparar si desea sumar. Dos puntos. Después procede a poner todo el procedimiento que se encuentra acá. En vez de poner el procedimiento, simplemente ubicamos esto. Le hacemos que el programa le mande al método, el método sumar. Para cerrar este case siempre tenemos que cerrar todos los case, tenemos que poner el break, punto y coma. Así es como se ubica. El case, lo que queremos verificar que sea, es decir, la variable O es sumar, va a mandarle al método sumar y se ejecuta B1 más B2. Si deseas, en cambio, si el usuario desea restar, ubicamos restar. Ay, dos puntos. Listo. Así es como se ubica. Primero, entre comillas, lo que tiene que comparar la variable va a encontrarse dentro del switch. El case es con lo que va a comparar, si es sumar, si es restar. Si no lo es, simplemente después lo que compara es con el default. Siempre tenemos que tener un default. ¿Qué hace el default? Si no ingresa al primer case, si no ingresa al segundo case, quiere decir que no es ninguna de esas opciones y por general va a mandarle al default y el default le determina otro método. Técnicamente, básicamente así sería la estructura. El switch, la variable que queremos comparar, en este caso es la variable que va a contener sumar, restar, multiplicar o dividir. Es la O. Ponemos el O. Dentro de los case, ubicamos lo que tiene que comparar la variable con dos puntos. Después ubicamos el código que tiene que ejecutarse y el break para cerrar. ¿Ahí sí le entendió? ¿Ahí sí le entendió? Profe, ¿estamos hablando que es solo para la parte numérica o también para texto? Un segundo. Ya. Y el por qué tenerlos. Listo. A ver. En este caso, ya determina del usuario si desea usar el live o el switch. Eso respondiendo a la pregunta de señor, no me aparece quién es el que preguntó, sorry. A ver, no se aparece, ¿por qué no me aparece? Ya, final, listo. El usuario es el que determina si es que desea usar perdón, el programador es el que determina si va a usar el if o el
switch. El switch, respondiendo a la pregunta del otro señor, el switch también puede ser con variables de tipo string, es decir, texto. Como le dije, para texto ubicamos con comillas. Si fueran solo numéricas, solo ponemos los números. ¿Con qué número tiene que comparar? Si es el número uno, el número 2, así. Pero en este caso, como la variable es de string, lo ubicamos con comillas y lo que tiene que comparar. ¿Sí respondí ambas preguntas? Correcto, profe, la mía, correcto. Listo. Así sería la programación con el switch. Simplemente el switch dentro de paréntesis, la variable que tenemos que comparar, después el case con lo que vamos a comparar. Si es de tipo string, es decir, va a tener letras, va a ser de una cadena de caracteres, tenemos que ubicar comillas. Si solo es numérica, solo ubicamos números, nada más. Pero para cadena de caracteres, comillas. El switch sí nos permite comparar com- entre, entre letras y entre números. No es solo que solo sirve para números o solo para letras. Y también podemos usar esto. En vez de poner el O, podemos usar el case uno, el case sumar, o para ubicar varios case a la vez, ponemos así. Case sumar y con mayúscula. Ahorita les explico qué pasa aquí. Como tenemos el primer case, que es sumar, compara al O. Si es este, corre. Como tenemos abierto este case, va a pasar a ejecutar también el siguiente case. Es decir, que esta estructura, todo este código, va a servir tanto para este case y para este case. Por eso es esencial el break. El break es lo que impide que continúe a ejecutar el siguiente case. Por eso es lo que les dije que el break es obligatorio, porque si no hay break, simplemente como aquí, si compara sumar, es lo que ingresa el usuario, es igual a este tipo de sumar, corre y ejecuta también esto. Si no es igual y compara el siguiente, es igual a este, corre y ejecuta esto. En cambio, si aquí tuviera un break, sumar y el break, aquí ya no se ejecuta nada porque no hay nada dentro de este sumar. Por eso es lo que si queremos comparar que sea una u otra, ponemos así. Le dejamos abierto este case, cosa de que ejecuta también el siguiente case. Si ponemos break, no permite que se ejecute el siguiente. ¿Ahí le entendieron? ¿Sí le entendieron? Mm, El break es como un descanso una vez que se ejecuta, se encuentra el nombre. Exactamente, o sea, el break es como decir el if. Lo que está dentro del if coge y se ejecuta. Pero si lo dejamos, el case es así. Pero si dejamos el case abierto, en cambio es como si fuera un else. Todo lo que no sea va a ejecutarse aquí. Es decir, todo esto va a seguir ejecutándose. Todo lo que esté anterior a este va a ejecutarse. No de anterior, después, sorry. Todo lo que esté aquí con el siguiente case va a seguirse ejecutando. Es como un else. Todo lo que no pertenecía al if se ejecuta. En cambio, todo lo que pertenece aquí va a seguirse ejecutando dado que no tenemos este break. El break permite cerrar y separar entre casos. El case es un caso, el caso uno, caso 2, así. Caso de sumar o sumar si es con mayúscula. Si es el primero, se ejecutan ambos. Si solo es el segundo, se ejecuta este. Pero por eso es esencial el break. Si no queremos que esto suceda, ubicamos con el break y no permite que se ejecute el siguiente case. Así, ahí sí le entendieron. Pues, profe, yo lo entiendo que se escribe el código, ¿no? Y quiero ir comparando paso por paso, le aplico el break, ¿no? Sí, yo lo Eh, entiendo así, ¿no?
Si A ver, quiero seguir, entonces vuelvo y esto, por ejemplo, ok, de nuevo, y restar y vuelvo y aplico el freno. Bueno, yo lo tomé así, ¿no? exacto, es como que aquí le damos pie para que continúe. Con Ok, con este case, como lo dejamos abierto, simplemente ingresan a ambos. Con el break no permite que ingrese. Es como el if, como que comparará si es igual a este o a este. Con el que sea igual se ejecuta. Si el case está abierto, se ejecuta el siguiente case también. sí, Si está exacto. cerrado con el break, no se ejecuta. Es como una parada. Si al comparar, se compara en orden. Si es igual a uno, si después está lo mismo, en la primera que se compara ya no sigue comparando con las demás porque ya encontró la igualdad. Es como que parar ahí, hasta ahí llega el código. En la primera que sea igual a alguno. Como decía antes de un descanso, como dijo el otro señor, es un descanso. Aquí coge y descansa. Aquí se queda. Pero si no es ninguna de estas dos, pasa a comparar con el siguiente. Si no es ninguna de las tres, manda un default. Por eso es el default, también es obligatorio. Si no ingresa ninguno, ingresa el default y manda como una excepción. Manda todo esto, si no es ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, se ubica como acá. Error, opción incorrecta. ¿Ahí le entendieron bien todo? Listo. Eso es lo que hace el case. Simplemente compara. Veamos, aquí ubiquémoslos a los métodos que son. Ubicamos a los métodos que son, este es restar. Aquí ubiquémoslo error. Aquí cambiémosle para ejecutarle aquí mismo. Digamos que es sumar. Tiene un error. Ah, sorry. Se me olvidó. Siempre no se olviden de poner las comillas, si no da errores. Listo. Como tiene sumar, está en minúsculas. Aquí ven, compara el primer case. Corre, ejecuta. Como está abierto, ejecuta también el segundo, que es sumar con mayúscula. Y nos manda el método sumar. ¿Por qué sale dos veces? Es debido a que también está el if. Una vez que compara y termina, se termina lo que está ejecutado antes del break, sale del switch, ingresa, aquí hay un if y compara. Como era sumar, nos da dos resultados. Pero, ¿qué es lo que quiero mostrar? Aquí el sumar está con minúsculas. El primer case es el que lo ubica. Como está abierto, también ejecuta el siguiente. Ahora ubiquemos el sumar con la mayúscula. Aquí, aquí el sumar con mayúscula es el de aquí, nos da el procedimiento. Como aquí está con un diferente, por eso no compara, como era un diferente a esto. Volvámosle a poner como es. Nos tienen que dar dos resultados de sumar. Como lo pueden ver, también compara. Esto sirve para no tener, no nos sirve el lo. Aquí no nos vale lo, o al menos no recuerdo haberlo usado el lo. Ya, aquí no nos sirve, por eso es lo que ponemos, en vez de lo, ponemos dos case. O ponemos con coma y ubicamos la siguiente sentencia, pero igual. Podemos poner dos case o simplemente la coma, igual, sumar y nos ejecuta. Como pueden ver, si no desean poner dos case, como mostré antes, simplemente ubican la coma, sumar. También nos compara aquí. Ven que el sumar está con mayúscula, no es el primero, sino la segunda opción. Es como dos case unidos, es como que pongamos el O. Si es uno de los dos, ingresa. Aquí técnicamente no nos sirve el I. Por eso es como un no. La coma serviría como un no. Si es uno de los dos, ingresa a proceder y se ejecuta. Ahora, ¿cómo comparamos que sirva?
Aquí en este switch solo tenemos el sumar y el restar. Pongámosle multiplicar. ¿Qué es lo que pasa? El case uno es sumar y sumar con la S mayúscula. El case 2 es restar. Como no hay más case, hasta ahí llega. Manda todo el default. Error. En cambio, como en el if si hay lo de multiplicar, nos da el resultado después. Pero aquí nos manda un error. Es porque ya no hay más casos. Compara con todos los casos que hay. Pongámosle restar. Tenemos casi el 60% de las respuestas en 24 horas. Esto cambió de cielo a la tierra, porque antes estábamos Ubicamos restar. Como ven, compara con el primer caso. No es sumar con minúscula todo, ni sumar con S mayúscula. Sale de esto. El restar es igual a este. Como hay un break en los otros, se cierra. Como este tiene un break, no pasa el default. Manda el método y resta las variables que teníamos, que es C14, M10. 14 menos 10, 10, 14 menos 10, 4. Nos da el resultado y aquí también manda el resultado. ¿Ahí lo entendieron? ¿Sí le entendieron eso? Sí. Listo. Entonces, eso es lo que vemos. Con el switch podemos poner la variable y comparar caso uno, caso 2. Si no queremos tener que poner como antes, separados, como así. Case, esta. Si no queremos que poner así para que compare ambos con dos case, simplemente ponemos en el case mismo separando con una coma. Al separar con una coma quiere decir que son dos variables las que compara, que sea la una o que sea la otra. Es como decir un no. Si es una de las dos, ingresa. Si no, pasa a comparar con lo siguiente. Ambos sirven de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? El número de líneas que se usa. Aquí aumenta otra línea que usa otra línea, otro case. En cambio aquí pasa en la misma línea, no sigue aumentando. O sea, se reduce un poco. El código sale un poco más reducido, así que al menos a mi parecer es mejor de esta forma. Yo cuando se extiende demasiado, recomiendo usar más otro case. Pero a mi parecer es así para que salga más compacto y al realizar un buen código no hay mucha diferencia. El tamaño más recomendable es así que así. Pero ya depende mucho del programador. Como deseen usarlo, están en su libertad de usar de esta manera o de esta manera. Ya depende de ustedes, eso sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos, en cambio, a hacer que el usuario ingrese variables. ¿Qué necesitamos para que el usuario ingrese variables? Necesitamos esto. Import. El import importa librerías que tiene Java por defecto. Usamos la palabra import y usamos la librería java.util.scanner. El escáner nos sirve para leer variables, o sea que el usuario puede ingresar lo que él quiere, el punto y coma. De esta manera es muy importante. Esto sirve para que el usuario pueda ingresar las variables. Pero no es solo eso. Después tenemos que, como quien dice, definir como definir otra variable. Definimos con scanner, es decir, que va a leer algo. Scanner, el nombre de la variable que podemos asignar. En mi caso L de leer, podemos poner leer, ingresar, ya depende de cada uno. Puede ingresar, es como otra variable. Simplemente es el nombre de cómo se va a definir la variable. Igual, new scanner, entre paréntesis, system.in, punto y coma. Esto determina porque necesitamos una variable para que pueda ir leyendo lo que el usuario ingrese. L. Ahora vamos a hacer aquí. ¿Qué desea hacer? Sumar, restar, multiplicar o dividir. El O le cambiamos. Aquí ponemos la variable se llama L. L. Punto. Next. Siempre el next. Determinamos. Si la variable fuera definida como int, ubicamos int. Si fuera tipo doble, ponemos doble.
En este caso, como es texto, podemos poner line o simplemente lo ubicamos como next, nada más. Y siempre recuerden que después de eso tiene que estar los paréntesis next int o next doble. Y aquí si es con mayúscula la primera letra, si es doble o si es int, es con mayúscula. No se escribe string porque no le lee. Solo podemos poner solo next o next line para texto. Puede ser solo el next igual lee para texto. Y aquí el usuario puede ingresar. Para esto, si vamos a usar el CMD, nos ubicamos, buscamos CMD o símbolo de sistemas, tal como les indiqué. Aquí, símbolo de sistema. Cambiamos de carpeta a la E. Vemos dónde está guardado el archivo. En mi caso está en esta carpeta. Es cursos impartidos Java. Copiamos la extensión. Nunca se olviden esto. Copiamos la extensión. Aquí ponemos cd espacio. Pegamos la extensión. Enter. Y nos cambia adentro de esta carpeta. Ahora nos ubicamos dentro de esta carpeta. Me faltó ejercicios. Volvemos a hacerle. Copiamos la extensión. cd. Volvemos a pegar y nos ubicamos aquí. Ejercicios o simplemente podríamos poner CD, ejercicios, listo. Eso ya depende. Igual solo se copia y pega, más rápido. Le abrí como texto, sorry. Copiamos el nombre del archivo. Ponemos, primero verificamos que el archivo no tenga ningún error con javac. Es como un compilador javac. Pegamos el nombre y siempre .java. Corremos, esperamos, carga. Como ven, aquí está en un espacio en blanco. Ahora ubiquémosle con un errorcito. Digamos que no tiene este punto y coma. Una consulta, ¿hasta qué parte si siguió la reunión activa? ¿Hasta qué parte quedamos? Bueno, ahí van entrando poco a poco. Listo. Por si acaso les repito, a ver. Ingresamos, cambiamos la extensión a E, al disco E, ponemos, listo. Cambiamos la extensión al disco E, ponemos la carpeta en la que nos ubicamos, en este caso la de acá era cd, espacio, pegamos la extensión de la carpeta, corremos. Para compilar se usa esta palabra, javac. Javac es para compilar, espacio, el nombre del archivo y punto .java. Si aparece en blanco, si no aparece nada como en esta línea, quiere decir que todo está bien, que no hay ningún error en el procedimiento. En cambio, si aquí aparece si tenemos algún error o no. Como en este caso, guardémosle así y van a ver cómo aparece. Guardar. Volvemos a ejecutar. Como al dar eso, seguimos estando en la misma carpeta. Cogemos javac, lo mismo. Es que les ejemplo 5.java. Corre, esperamos un rato. Como pueden ver, aquí nos aparece y sí aparece la parte en la que está el error. Sí aparece. Nos aparece que en el archivo Java 11, Java 11, veamos, el 11 es la línea, si no me equivoco, exacto. En la línea 11 hay un error de punto y coma. Nos sale lo que está escrito y donde falta el punto y coma, nos sale un error. Aquí pueden ir corrigiendo así. Como ven, aquí ya le dejamos, le guardamos. Volvemos a correrle. Ya va. Ejemplo 5.java. Esperamos un rato. Volvió a aparecer en blanco. Quiere decir que ya no hay ningún error. Y así lo... Listo. Muchísimas gracias.
Ya. Con la flecha hacia arriba podemos ir navegando entre lo que escribimos nosotros. Si ponemos flecha hacia arriba, o sea, con la flecha hacia arriba y hacia abajo, podemos ir navegando entre lo que nosotros vamos ingresando dentro del CMD. Muchísimas gracias por ese dato. Como pueden ver, aquí el Java determina si tenemos errores en el programa. Si nos aparece error, corregimos, nos aparece dónde está. Si no tenemos ningún error, solo aparece este espacio en blanco y continúa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr el programa. En cambio, para correr, solo es Java y el nombre del archivo, del programa que queremos ejecutar. Java, ejemplo 5. Lo ejecutamos. ¿Qué deseas, qué desea hacer? Hacer está mal escrito. Bueno, sumar, restar, multiplicar o dividir. Como vemos, el L era con el de tipo scanner, que quiere decir que el usuario puede ingresar. Aquí podemos escribir como es string, podemos poner, seleccionamos sumar, restar, multiplicar o dividir. Digamos que queremos dividir. Listo. ¿Por qué al inicio nos sale, a ver, dividir? Está mal escrito. Dividir. Un segundito, ¿por qué apareció mal escrito? Copiémosle. Un instante. Veamos qué es lo que está mal. Porque aquí nos aparece opción incorrecta. Aquí está algo mal en el compilador, en el de acá. Nos aparece error y después error, opción incorrecta. Ver, lleva ejemplo 5, error 1.4. Ah, listo. Ya sé lo que pasó. Ya les explico qué fue lo sucedido. Eh, Recuerden, si se les va acumulando tanto texto como en mi caso, aquí, pueden poner CLS y borra toda la pantalla. CLS. Borra todo lo anterior, pero igual nos deja ubicados donde estábamos y podemos seguir recorriendo entre las opciones ingresadas. Java ejemplo 5. A ver, un rato. Cambiémosle esto con... Listo. Java ejemplo 5. ¿Qué pecho? No guardo. Un segundo, no me está guardando. Cambiémosle el nombre un instante. Cambiémosle ejemplo 6. A ver, abrir el ejemplo 6. Ah, no se creó el class. Porque no está con el nombre class. Ya, nomás que no me está guardando para nada. Volvamos a abrir el CMD. Recuerden, para cambiar de disco, el E o la extensión de la carpeta con el CD espacio, la extensión. Listo. Ahora compilamos con el Javac, el nombre.
Veamos que sirva. Sí, ya les paso el código porque la tarea va a ser igual hecha con este código. Van a tener que completar, por ejemplo, que el usuario ingrese los valores de C y M. Tienen que completar el switch y el if. Bueno, el if estaba, pero lo que van a hacer es tener que completarle. Ya les dejo la mayoría para que puedan basarse. Les recomiendo, si desean completarle, pero más recomendable es para que puedan hacerle ustedes desde cero. Les dejo como una guía, pero les recomiendo que hagan desde cero para que se vayan acoplando al import, cómo se estructura la clase, todo eso. Java, ahora sí Java, era así nomás, el 5. Listo, ahora sí, ¿qué desea hacer? Ponemos con comillas, dividir, no, y nos sigue apareciendo. Mm, Pongámosle sumar primero. Hoy pongo sumar, sumar. El lib no le está leyendo, tal vez por el O. No, el lib no está entrando. Bueno, vámosle con esto. Ya, a ver. Es el lib para lo de aquí no vamos a usarle como está aquí. Si ven lo del igual, no vamos a usarle. Vamos a usarle de esta manera, el punto equals. Para textos. Cuando sean números, solo el igual. Pero para texto vamos a usar el punto equals. El nombre de la variable, punto equals, y con lo que queremos comparar. ¿Sí entendieron esa parte? Sí, señor. Listo. A ver. El CMD no le lee con el doble igual, así que vamos a poner el punto equals. Sirve de la misma manera, solo es un poquito más largo, pero tiene el mismo uso. Pero como pueden ver, el CMD no le lee al igual igual. Le está leyendo, o sea, le lee, pero no lo rectifica para que compare si son iguales o no. Pero con el equal sí está comparando. Como pueden ver aquí, en todas dio error. En cambio, cuando le usé con la S mayúscula, que es la que usamos el punto equals, aquí sí le dio el resultado que es. En ese caso ponemos, cambiémosle de una vez. No, eso van a tener que cambiarle también. En vez del igual, el punto equals. Todo le van a cambiar con el punto equals. Vamos aquí poner, comparemos. El case 1 es sumar. Vamos a ver si al ingresar hay la variable c que vale 14 y m 10. Van a ser en ese mismo orden. 14 más 10 tiene que darnos 24. Digamos que el usuario ingresa a sumar. Ay, me faltó. Ahí sí, sumar. Nos da el resultado 10, 14 más 10, 24. Ahora digamos que el usuario ingresa a restar. 14 menos 10, 4. Digamos que el usuario ingresa a dividir. Ay, de nuevo. Listo. Digamos que el usuario ingresa a dividir. Error. ¿Por qué no sale error? Porque el case 1 solo compara con sumar y sumar con S mayúscula. El case 2 es restar y restar con R mayúscula. Después todo lo demás nos da un default. Quiere decir que todo lo demás no nos va a comparar. Simplemente nos va a salir error. Al comparar no nos dio ninguna igualdad, solo nos sale error. ¿Tienen alguna duda desde ahí? ¿Alguien alguna duda, algo? Todo ok. Listo. Entonces eso sería por la clase de hoy en lo que es programación. Recuerden,
import java.util.scanner para poder leer variables. Esto nos sirve, esto es muy importante para que podamos ingresar variables, que el usuario pueda ingresar lo que él desea hacer. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como trabajo? Yo ya les voy a mandar esto para que puedan guiarse, les voy a mandar comprimido para poder enviar por WhatsApp. Les envío y van a completar. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, que el C y M, la variable C y M, sean ingresadas por el usuario. Es decir, la variable sumar, restar, multiplicar y dividir va a ser usado por el usuario. Van a ingresar lo de opción, que el usuario puede escoger sumar, restar, multiplicar, dividir. Es decir, van a hacer una calculadora 100%. No 100%, solo con las opciones estándar. Sumar, restar, multiplicar y dividir lo que él tiene que hacer. Que el usuario ingrese las variables. Van a ser con ambos casos. Van a ser con el switch y con el if. Ambos en el mismo programa. No van a tener que hacer dos en el mismo, tal como está aquí. El switch van a hacerle completo el if. Recuerden que en el if van a tener que ubicar el o con punto equals, porque en el CMD no le lee. En el Sublime Text sí le lee, pero en el CMD no le lee. Así que tienen que poner el punto equals. Tienen que usar los métodos para sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es lo que van a hacer. Técnicamente van a completarle, pero les recomiendo que hagan todo desde cero para que puedan acoplarse, puedan recordar todo lo que tiene que tener el programa. Sobre todo para que puedan practicar. Ya les envío esto. Veamos, guardémosle una última vez. De una vez les dejo enviando al grupo. Vemos si enviemos la clase. La clase está guardada. Sí, por si acaso. Guardar de nuevo. Listo. Enviémosles primero la clase 3. Archivos. Los ejercicios, vemos si sirve. Me envían de ambas formas. A mí también, por favor, me envían ambos. Recuerden que así se les guarda. Me van a enviar ambos. El que es .class y el .java. El correo les dejo mandando también al WhatsApp. Corrijamos. ¿Dónde estaba el principal? A ver. En descripción les dejo el correo. En la descripción les dejo el correo al que tienen que mandarme este trabajo, por favor. Me envían cosa de poder revisarle, yo les me envían junto con el nombre va a ser su número de teléfono y después el nombre correspondiente a cada uno. Va a ser el esquema, va a ser les voy a mandar el ejemplo, mi número más 593 9925144006. Después me envían así. El nombre tiene todo comprimido, cosa de poder descargar una sola. El comprimido va a ser así y me envían su nombre. De esa manera, cosa de poder revisar y yo poder estarme comunicando directamente por interno y poderles estar aclarando todas las fallas que tengan, cosa de que vayan mejorando su programación. De esta manera, verán cómo les envío. Ambos archivos me envían, cosa de poder abrirles y que pueda ejecutar. Me envían ambos. Pueden comprimirlo, pueden enviarme así, ahí le determinan ustedes mismos, pero tienen que enviarme de esta forma en asunto, pueden ponerle si no le comprimen, o si le comprimen simplemente en el nombre del comprimido, su número de teléfono, guión su nombre, cosa de poder corregir los programas, poder determinar que estén bien, si algo les falta, ahí les voy explicando en el WhatsApp. Eso es lo que van a hacer. Ah, pero reitero, les recomiendo que hagan todo desde cero
Los que envíe solo úsenle para basarse, cosa de que puedan ir acoplándose. Recuerden, tiene que estar qué desea hacer, la- que el usuario ingrese las variables, tienen que usar el switch y el if, el if con el else if, todo eso. Tienen que usar los métodos, todo, es decir, que van a usar lo que hemos aprendido hasta ahora. No todo porque el instancia of no vamos a usarle aún. Después hemos de ir usando para... Eso solo sirve para validar que sea o no sea del tipo que queremos. Pero la mayoría que hemos visto hasta ahora van a poner ahorita en práctica. Y yo voy a determinar que hagan bien su programa y todo lo que fallen les estaré diciendo. Si está bien, les estaré igual felicitando, les estaré dando la retroalimentación necesaria. ¿Alguien alguna duda de todo lo que hemos visto hasta ahora? Cosa de poder aclararla de una vez, algo. No.